Yo hoy te quiero hablar sobre la oración como disciplina espiritual. La oración como una disciplina espiritual. Fíjate todo cómo está estructurado esta frase, este título, porque la oración es una disciplina, ¿sí? Pero no es una disciplina deportiva, no es una disciplina religiosa, es una disciplina espiritual, ¿sí? La oración como disciplina espiritual. Podemos reconocer, creo que tú y yo podemos reconocer que en los últimos 20 años hemos crecido mucho en la cuestión de la tecnología. No es lo mismo las computadoras y los teléfonos que teníamos en los años 90 a lo que tenemos hoy en día. La verdad es que los aparatos y la tecnología que tenemos hoy en los últimos 20 años ha dado un brinco, ¿verdad?, enorme. Hemos avanzado en los últimos 20 años como no se había avanzado antes, en las últimas décadas, antes de los años 2000, de los 90, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000? ¿Sí? Bueno, hubo gente en Estados Unidos que se endeudó con un montón de cosas, con tarjetas de crédito, compró cosas, sacó un montón de créditos porque pensaba que el mundo se iba a acabar. Y pues sí se acabó, ¿verdad? Pero para ellos, con tanta deuda, yo creo que hasta el bote fueron a dar algunos, ¿no? Pero hemos visto que esta tecnología ha bendecido a la medicina, la ciencia, la aeronáutica, ¿verdad?, la industria. Ha beneficiado un montón de cosas la tecnología. Y una de las cosas que ha beneficiado el avance de la tecnología es la comunicación. Hemos crecido en comunicación de una forma inimaginable, ¿verdad? A través de la plataforma de Zoom, platicar con alguien en tiempo real. No sé si se acuerda cuando yo veía los supersónicos y hablaban a través de los relojes, ¿se acuerda? O de las pantallas que de repente tenía ahí los que son más o menos de mi edad se acordarán que vieron las caricaturas y decían, ay, que eso es pura imaginación, ¿cuándo va a suceder eso, verdad? Y ahora podemos hacer llamadas por los relojes, podemos tener videollamadas, ¿verdad? Los carros nuevos ya no se conciben sin las pantallas, ya en lugar de los estéreos, ¿verdad? Y la comunicación ha sido muy bendecida por la tecnología. Un hombre de las Naciones Unidas, un hombre de la ONU, en un discurso que dio hace un par de años, este hombre dijo, ¿verdad?, la humanidad ha avanzado mucho en tecnología y no se diga en la comunicación. Estamos conectados todos, estamos hasta de alguna forma hipercomunicados. Es decir, que estamos saturados de tanta información que también corremos el peligro de la malinformación, de tanta información que tenemos. Este hombre dijo, hemos avanzado un montón, hemos alcanzado el espacio, hemos puesto a un hombre en la luna, ¿verdad? Pero es bien curioso que hemos avanzado muy poco en el conocimiento de nuestro mundo interior. El ser humano ha viajado al espacio y ha puesto a personas en la luna, ha mandado satélites al espacio, pero poco hemos avanzado en el viaje y en el conocimiento de nuestro propio ser interior. En ese sentido, podemos entender que hemos avanzado mucho en la comunicación a través de dispositivos y a través de la comunicación entre las personas, pero poco hemos crecido, poco hemos avanzado en una revelación y en un entendimiento de la comunicación más importante que tenemos las personas en esta vida, que es nuestra comunicación con Dios. Somos negligentes en la oración. ¿Podemos reconocer eso? Somos negligentes en la oración. Tenemos que empezar reconociendo eso, amados. Somos negligentes en la oración. Hasta cierto punto somos hasta irresponsables con un mandato del Señor Jesús de la oración. Crecemos muy poco o vamos muy lento en el entendimiento y en el conocimiento de la relación y la comunicación más importante que la persona como individuo tiene, que es su comunicación con Dios. Hemos avanzado muy poco, podemos reconocer, porque para entender este tema y para crecer en la disciplina espiritual de la oración, tenemos que reconocer que somos negligentes, que somos irresponsables en el ministerio de la oración. Podemos empezar diciendo, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué deberíamos los cristianos orar? ¿Por qué es tan importante la oración en nuestras vidas? De la misma forma que mencionamos la semana pasada con el ayuno, encontramos que en la Biblia hay muchos versículos que nos dejan la enseñanza y la instrucción de Jesús, que la Biblia nos dice que Jesús espera que tú y yo oremos. El Señor Jesús da por hecho y espera que tú y yo tengamos una vida de oración.
Cuando yo te hablo de mandamientos, cuando yo te hablo de obedecer las instrucciones, los mandamientos de Dios, quizá luego podamos pensar en los 10 mandamientos en el libro de Levítico, Deuteronomio, podemos pensar en no robarás, no mentirás, pero cuando yo te hablo de obedecer los mandamientos de Dios, también tiene que ver con todos los mandatos que se encuentran en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos un montón de mandamientos, ¿sí? Instrucciones y mandamientos dadas por Jesús, dadas por los discípulos y los apóstoles para nuestra vida, que también deben de incluirse en estos mandamientos que debemos de obedecer. No solamente los mandamientos que tú y yo conocemos, que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Y los primeros 10 que son los más conocidos, sino todos los mandamientos que están en la Escritura contando el Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura que hablan sobre la oración y vamos desarrollando este tema. Mateo capítulo 6, versos 5 al 7. Mateo 6, versos 5 al 7. Fíjate lo que dice Mateo 6, 5 al 7. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Te fijas que es una instrucción muy parecida a la del ayuno, porque Jesús nos está recordando que las disciplinas espirituales tienen que ver con el interior y la transformación interna de la persona más que con apariencias externas. Tanto el ayuno como la oración tienen que ser transformadoras adentro y no transformadoras únicamente afuera. Lo que sucede afuera tiene que ser resultado de lo que está sucediendo dentro de nosotros por practicar las disciplinas espirituales. La semana pasada mencionamos que uno de los propósitos, el propósito más importante de las disciplinas espirituales es formar el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el propósito de las disciplinas espirituales. El ayuno, la oración, tiene como propósito formar el carácter de Cristo dentro de nosotros. Y la oración tiene ese propósito. Mateo 6, capítulo 6, verso 9, dice, ¿verdad? Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. En estos dos versículos podemos encontrar que Jesús da por hecho que tú y yo vamos a orar. Jesús dice, cuando tú ores, hazlo de esta forma. Cuando tú ores, no lo hagas de esta forma, hazlo de esta otra. Por lo tanto, encontramos a Jesús en estos pasajes con el entendimiento que Él da por hecho que tú y yo vamos a tener una vida de oración. Él da por sentado que la vida espiritual y la vida de discípulo no se concibe sin una vida de oración. No lo da como una opción, no lo da como una sugerencia. Él establece cuando tú ores, porque lo tienes que hacer, porque lo deberías de hacer, porque es necesario en tu vida. Así que cuando tú ores, hazlo de esta forma, no lo hagas de esta otra. Lucas capítulo 11, verso 9 dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Lucas 11:9, las palabras de Jesús nos están diciendo que la oración tiene que ser una disciplina que persiste en nuestras vidas. No nos podemos conformar con pedir una única vez, pedir sin pasión, pedir sin ganas, pedir en la mente, ¿verdad, gente? No, ya le pedí a Dios en la mente, ya le pedí a Dios así en mi corazón porque Él ya sabe, ¿verdad? Lucas 11:9 está diciendo, las palabras de Jesús, que tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir insistiendo. Y en Lucas capítulo 11, el Señor Jesús también pone el ejemplo del amigo que va a tocarle la puerta al amigo y dice, sé insistente en tocarle porque tarde o temprano el amigo, aún siendo un hombre, aún siendo una persona limitada, aún siendo una persona egoísta, si tú insistes, el amigo te va a abrir. Cuanto más Dios que es bueno, cuanto más Dios que es generoso, si tú insistes, Dios va a responder tu oración. Si tú le tocas la puerta a un amigo a medianoche, por más dormido que esté, por más egoísta que sea, por tu insistencia, tarde o temprano te va a abrir. Por lo tanto,
¿Cómo podemos pensar que Dios no va a responder la oración con insistencia, la que se hace constantemente? Porque estamos hablando de una disciplina espiritual, no de un hábito religioso. Estamos hablando de disciplina espiritual. ¿Se ha fijado que la palabra disciplina se parece a la palabra discípulo? Y que un discípulo tiene que tener una vida de disciplina, incluir a su vida de discipulado la disciplina espiritual. La disciplina de congregarse, la disciplina de orar, la disciplina de discipularse, la disciplina de leer la Escritura, la disciplina de estudiar la Biblia. Lucas 18:1 dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Jesús les contó una historia para mostrarle a sus discípulos que siempre debían de orar y que no deberían de darse por vencidos. ¿Sí? ¿Puedes tú identificar algo en lo que te has dado por vencido en tu vida de oración? ¿Hace cuánto dejaste de interceder, de pedir, de clamar, de insistir por algo porque te desanimaste? En la semana de renovación yo estuve predicando sobre la vida de Zacarías, un hombre que insistió durante un montón de años para que Dios le diera un hijo a su esposa. La Biblia dice que Zacarías y Elizabeth avanzaron en años, quizá 80, 90 años de edad, y hasta ese tiempo el Señor le contestó su oración, pero vemos a Zacarías que ya se estaba desanimando, vemos a un Zacarías que ya se estaba contaminando por la duda, que cuando el ángel viene y le dice, Zacarías, su esposa va a tener un hijo, Zacarías le dice, ¿y cómo puedo estar seguro de que esto va a suceder? Porque nos desanimamos en la oración, pero Jesús nos contó una historia para mostrarnos que debíamos de orar y nunca debemos de darnos por vencidos. Así que la primera razón por la que debemos de tener una vida de oración es porque Jesús, que es nuestro Señor, ¿sí es nuestro Señor Jesús? ¿Y qué significa que sea nuestro Señor? Significa que es el dueño de nuestras vidas, ¿sí? Es el Señor de nuestras vidas, es el Rey de nuestra vida. Y si Jesús es nuestro Señor y el Señor espera que tú y yo oremos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. La primera razón por la que tenemos que tener una vida de oración es porque Jesús espera que tú y yo tengamos una vida de oración, espera que lo hagamos. Tenemos que tomar estos pasajes como una voz directa del Señor, no solo como parte de una historia dentro de la Biblia. Tenemos que animar nuestro corazón y tenemos que refrescar. Fíjate bien, tenemos que refrescar nuestra mentalidad al momento en que vamos a la Biblia, porque tenemos que recordar que las palabras de Jesús que están ahí, cuando ores, tú cuando ayunes, perdona, ora, busca la presencia de Dios, todo lo que Jesús establece en su palabra para sus discípulos, tenemos que hacerlo una ordenanza directa para nosotros. A veces lo leemos como una historia, lo leemos como mandatos para otra persona, lo leemos como instrucciones como para otra gente, pero tenemos que refrescar nuestra visión y empezar a leer la Biblia y las palabras de Jesús como ordenanzas directas para nosotros, no como una opción, no como una sugerencia, sino como ordenanzas directas para nosotros. La palabra de Dios lo deja en claro en su contenido para la edificación de la iglesia. También en las cartas, como Colosenses, como las cartas a Tesalónica, encontramos instrucciones directas para la iglesia sobre la oración. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Cómo debemos de orar? Con una mente alerta, con una mente sensible a la voz de Dios, porque a veces vamos a orar, ¿sí? Pero no estamos sensibles a lo que Dios nos quiere decir. Oramos, pero tenemos una comunicación que no está siendo efectiva, porque para que la comunicación sea efectiva, tiene que haber una persona que habla, una persona que escucha y la persona que responde. Y la persona escucha la respuesta, vuelve a responder y la otra persona escucha y vuelve a comunicarse. Tenemos que tener receptor, tenemos que tener emisor, tenemos que tener ambas partes, el que oye, el que habla, el que escucha, el que responde. Pero nuestra vida de oración parece siempre estar enfocada en una sola vía.
Solamente nosotros hablamos, solamente nosotros pedimos, solamente estamos hable y hable delante de Dios y pocas veces atendemos a la instrucción de tener una mente alerta. ¿Para qué tener una mente alerta? Para saber qué es lo que Dios me quiere decir en la oración, para saber cómo Dios va a contestar a mi conversación con Él, para tener una mente alerta, para escuchar lo que Dios tiene que decirme en esa conversación que quiero tener con Él. La reprimienda que Dios tiene para el pueblo de Israel con respecto a los ídolos es que los ídolos tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Y Él dice, ¿cómo me van a cambiar por un ídolo que no oye ni habla cuando yo, el Dios vivo, tengo oídos, tengo boca y podemos tener tú y yo una comunicación? Pero parece que a la gente se le acomoda más la forma del ídolo porque le gusta más ser escuchado únicamente, pero no le gusta escuchar la instrucción de Dios, el sometimiento a Dios, la obediencia a Dios en la oración. Por eso la reprimienda en el Antiguo Testamento para los ídolos es: tienen oídos pero no oyen, tienen voz pero no, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no se mueven. ¿Por qué están cambiando una vida muerta como esa con el ídolo? ¿Por qué la están cambiando cuando yo soy el Dios vivo, que escucho, que hablo, que me manifiesto a tu vida y que podemos tener una relación viva? Es interesante que Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración. ¿Sí dice así? Dedíquense a la oración. Y esta palabra de dedíquense tiene la connotación como de un oficio, como si estuviera diciendo, ¿verdad? El que se dedica a la sastrería, pues tiene que dedicarse a comprar telas, a tejer, a coser, a hacer los trajes. El que se dedica a cierto oficio, a la carpintería, tiene que mantenerse comprando, trabajando la madera, haciendo lo que esté haciendo con la madera, ¿verdad? Por lo tanto, dedicarse a la oración parece parte de un oficio sacerdotal que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida. Así como el sastre se dedica a lo suyo, así como el cocinero se dedica a la cocina, el hombre espiritual, la mujer espiritual tiene que dedicarse a la oración. No lo pone como una sugerencia, no lo pone como una observación que te puede ayudar para tu vida. Dice, dedícate como parte de un oficio espiritual para tu vida. Dedícale tiempo, dedícale como el sastre se dedica a su oficio, dedícale como el cocinero a la cocina. Tú que te mueves en el Espíritu, que eres un hijo de Dios, dedícate a la oración. ¿A qué te dedicas tú? ¿En qué trabajas? ¿Tienes un oficio, una profesión, un negocio? ¿Trabajas para alguien? A lo que tú te dedicas demanda de tu tiempo, de tu esfuerzo. Requiere un horario para poderlo hacer. A lo que te dediques, ¿verdad? Tiene que ver con disciplina. La palabra de Dios dice, ok, de esa misma forma en la que tú ejerces tu oficio, tienes que también ser disciplinado para dedicarte a la vida de oración. Nunca dejen de orar. Primera a la iglesia en Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses 5, 17, 18, dice, nunca dejen de orar. Así lo pone como un versículo, ¿verdad? Nunca dejen de orar. Nunca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me necesito convertir en una especie de monje, ¿verdad? Así en un retiro, en un monasterio para estar orando todo el tiempo, porque ahí dice que nunca debemos dejar de orar. Continúa diciendo el pasaje, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ores, ¿sí? Que seas agradecido. Yo sé que hay cosas que cuesta más entender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi futuro? Y la gente está preguntándose qué Dios tiene para mí, qué Dios quiere que haga en esa circunstancia. Hay cosas que cuesta más discernir qué es lo que Dios quiere, pero hay cosas muy claras en la Biblia de lo que Dios quiere. Y este pasaje nos dice que es claro que la voluntad de Dios es que tú seas agradecido en toda circunstancia y que ores. Que se hace difícil entender qué es lo que Dios quiere en esta temporada para tu vida, tu matrimonio, tu persona, etcétera. Pero sí encontramos en la Biblia la voluntad clara de Dios. Dios quiere que ores y Dios quiere que seas agradecido en todo. Ahí no hay mucho que buscarle. Está muy clara la voluntad de Dios ahí. Los que pertenecen a Cristo Jesús, esta es la voluntad para los que pertenecen a Cristo. ¿Qué significan estos pasajes? La oración debe ser una prioridad, no una opción. La oración en nuestra vida debe de ser una prioridad. Cuando nos sacrificamos para obtener algo, es porque eso que queremos conseguir es una prioridad. Las familias quieren ir de vacaciones, se vuelve una prioridad la vacación para el fin de año. La gente entonces empieza a sacrificar cosas para poder tener el ahorrito para diciembre, porque irse de vacaciones se vuelve una prioridad. Cuando hay prioridad en tu vida,
Cuando tienes una prioridad, tú vas a sacrificar cosas. Cuando no es una prioridad en tu vida, tú no vas a estar dispuesto a sacrificar nada, ¿sí? Dejar de comer tacos los viernes para ahorrar, para completar un pago, para salir de vacaciones. Tú sacrificas cosas para alcanzar eso que se ha vuelto una prioridad en tu vida. ¿Qué estás sacrificando para obedecer al mandato de Dios de que se vuelva la oración una prioridad en tu vida? No se va a dar por obra de magia, ¿sí? Siempre las actividades, siempre la rutina, siempre las preocupaciones te están arrastrando, como que los cristianos tenemos una vida que es en su vida, es una vida en contracorriente, siempre estamos constantemente siendo jalados por la gravedad de los asuntos de la vida diaria. Y cuando esperamos tener tiempo para orar, cuando esperamos tener tiempo para la lectura de la Biblia, pocas veces tenemos la oportunidad. Tiene que ser una cuestión de sacrificio. Dejar pendiente el trabajo para estar con la familia, porque la familia es una prioridad, requiere el sacrificio del trabajo. Por lo tanto, la Biblia nos dice que tiene que ser una prioridad en nuestras vidas la oración, y para que sea una prioridad tiene que haber sacrificio en nuestras vidas. ¿Qué estás sacrificando para que tu vida de oración se vuelva una vida disciplinada de oración? Algo vas a tener que sacrificar. No se va a dar solo, no se va a llegar el tiempo mágicamente, no va a llegar el momento por obra de magia. Tienes que sacrificar algo para tener una vida disciplinada de oración. Significa, cuando la Biblia dice que oremos en todo tiempo, tú dices, bueno, ¿cómo le hago? Tengo que estar trabajando, tengo que estar en la escuela. ¿Cómo es esto de orar todo el tiempo? Significa que si no podemos estar orando todo el tiempo por obvias razones, el hablar con Dios y pensar en Él deberían estar siempre en segundo plano, listos para tomarse de inmediato. Nunca dejen de orar. No significa que tú no tienes que hacer otra cosa más que orar, porque tendrás que convertirte en una especie de monje, una especie de monasterio ahí para no hacer nada. Nunca dejar de orar significa que aunque tú estés trabajando, aunque tú estés en la vida diaria, en tus actividades, el diálogo con Dios y el pensar en Dios siempre tiene que ser la segunda ventana que tú tienes abierta de inmediato. Tiene que ser algo que va a estar en segundo plano, listo para tomarse en cualquier momento. No va a ser la cuarta, quinta opción, no va a ser lo último que te acuerdas en el día. Nunca dejes de orar significa tener siempre la mente dispuesta para aprovechar cualquier momento para pensar en Dios y hablar con Dios, ¿sí? No podemos convertirnos en estos hombres que se retiran en monasterios a la oración todo el tiempo. Tenemos que trabajar, tener pláticas con otras personas, hacer nuestra rutina diaria. Pero ¿en qué posición de tus recursos mentales se encuentra pensar en Dios y hablar con Dios? Si somos sinceros, el pensar en Dios y el hablar con Dios se encuentra en la 10ª posición. Estamos en la vida diaria y lo siguiente que pensamos es en lo que no tenemos, en lo que tenemos que hacer, y luego en cuarto lugar lo que tenemos que hacer mañana, y luego en quinto lugar las necesidades de la familia, y luego en sexto lugar las cosas que tienes que pagar, y la idea de pensar en Dios y hablar con Dios se queda muy en la posición 10, 12, 13 si te va bien. ¿En qué posición tienes la idea de empezar a pensar en Dios y hablar con Dios? ¿En qué lugar de prioridades en tu vida tienes la oración? ¿En qué lugar de prioridades en tu vida tienes la oración? ¿Es tu primer recurso la oración cuando te quedas sin dinero antes de la quincena? ¿Es tu primer recurso la oración cuando hay problemas con tus hijos o tu familia? ¿Es tu primer recurso la oración cuando te sientes mal emocionalmente? ¿En qué lugar de prioridades se encuentra la oración? ¿Qué es lo primero que piensas cuando tienes dinero? En pedir prestado. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te sientes mal? Buscar culpables, pensar en tu pasado, pensar en el futuro. ¿En qué piensas inmediatamente cuando algo te falta en tu vida? Materialmente, afectivamente, cuando hay problemas en la familia. ¿Qué es lo primero que piensas? Si no piensas primero en la oración, tienes que recobrar otra vez la visión y entender que nuestro primer recurso inmediatamente tiene que ser la oración. No significa que lo único que tenemos que hacer es orar.
Tenemos que tomar acciones, tenemos que dar pasos, pero nosotros primero vamos a la oración para recibir dirección, para recibir unción de Dios, para calmar nuestro corazón en la presencia de Dios y entonces actuar efectivamente, ¿sí? La oración no es únicamente una cuestión de pasividad, la oración tiene que ser activa y manifestarse en nuestras vidas. ¿Con qué facilidad viene a tu mente el hablar con Dios? ¿Con qué facilidad viene a tu mente el hablar con Dios? ¿Sí? Si es muy poco frecuente, tienes que revisar eso en tu vida. Esta forma de oración constante consiste en atender la vida diaria y lo que nos rodea, sin perder de vista la oportunidad de volver a ocupar tus pensamientos y tu conversación con Dios. Todos los esposos y las esposas tienen expectativa de comunicación. Cuando el esposo o la esposa sale de viaje, espera que él o ella le reporte cómo llegó. ¿Sí esperamos eso, los que estamos casados? Cuando sale del trabajo, cuando no llega del trabajo, tenemos cierta expectativa de que la comunicación se basa en estarnos hablando, mira, ya voy a salir tarde, o salí apenas del aeropuerto, de la central, ¿verdad? Y voy llegando apenas a la ciudad, lo que sea. Tenemos ciertas expectativas de comunicación, que él se reporte, que él hable con una llamada, que ella anuncie si llegó, cómo está, ¿verdad? Que nos ponga al tanto de cómo está él o ella. Esta invitación que Dios nos hace a la oración, esta invitación que Dios nos hace a desarrollar una vida de oración, es una expectativa de amor. Dios tiene una expectativa de una comunicación. Dios espera que así como el hijo, el esposo o la esposa se comunique con su pareja, con sus padres o con sus hijos para darle un informe de cómo está, si llegó o no llegó, Dios también tiene una expectativa de amor para con nosotros. Esta invitación tiene que ver con cumplir una expectativa dentro de una familia de comunicarnos efectivamente como parte de una relación y comunicación entre dos personas que se aman. La oración es parte de una expectativa que Dios tiene hacia nosotros de que como el esposo o la esposa se comunican con él o con ella, con los hijos, también nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios. Pero también Dios espera que oremos como el cabo que le reporta a su comandante en la guerra. Fíjate todas las caras que puede tener la vida de oración. Primero, una expectativa de amor, como los hijos o el esposo o la esposa se reportan con el familiar para estar en comunicación. Una expectativa de comunicación familiar y en amor. Pero también la oración es la expectativa que tiene un general de que sus soldados le reporten cómo está el asunto en el frente de batalla. Es la expectativa de un general que tiene sobre su ejército que le comuniquen cómo está el asunto en la guerra, cómo están las situaciones, cómo está el asunto en el campo de batalla para tomar decisiones estratégicas como dentro de un ejército. Esto es una expectativa de honor, de respeto y de sujeción. La oración cumple una expectativa de amor por una parte, pero también la oración es una expectativa de honor, respeto y sujeción. Usted tiene que orar a Dios, usted tiene que tener una comunicación con Dios en una vida de oración disciplinada, porque Dios te ama y como un padre ama a su hijo, Él espera que se comunique con Él. Amén. Pero también Dios es el comandante, es el jefe, el Señor Jesús es el Señor de nuestra nación, de nuestro pueblo, y también existe la expectativa de honor, de respeto y de sujeción. Es como si te estuvieras brincando la autoridad de Dios al no tener una vida de oración. No respetando la posición de Dios la posición de Cristo dentro del pueblo de Dios. Para toda relación la comunicación es importante. Las madres esperan que sus pequeños hijos recién nacidos se comuniquen con ellas, con llanto, con ruidos raros, con gemidos, que comuniquen algo a la madre. Los pequeños bebés recién nacidos se comunican con su madre, ¿verdad? No con palabras, pero hay una cercanía, hay una intimidad entre el bebé y la madre que la madre alcanza a discernir cuando el llanto es de hambre, cuando el llanto es de enfermedad, cuando lo que está haciendo, ¿verdad? Le está anunciando algo, porque la comunicación va mucho más allá de las palabras cuando hay intimidad en las personas, con el ejemplo de la madre o del hijo. Gálatas 4:6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos está empujando constantemente a la oración.
Yo no sé si tú has experimentado esto, pero yo constantemente lo experimento en mi vida. Es el Espíritu Santo empujándome a buscar siempre la voluntad de Dios, a la oración. Mi carne se resiste. Ignoramos a veces al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que ignorar al Espíritu Santo debilita nuestra relación con Él. Es que Dios ya no me habla, es que ya no siento la presencia de Dios, es que el Espíritu Santo como que ya no me habla tan como antes me hablaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay comunicación, la relación empieza a marchitarse. Lo puedes ver entre padres e hijos, lo puedes ver en el matrimonio. Cuando no hay comunicación, la relación mengúa. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos empuja, nos impulsa a exclamar, Abba Padre, como el llanto, como el gemido, como el clamor que un hijo le tiene hacia su madre. A veces no son nada más las palabras lo que tienes que decir. A veces es el llanto lo que Dios traduce en tu oración. A veces es tu clamor de tu corazón, los ruidos que puedes hacer de tu dolor, de tu angustia, de tu tristeza, lo que Dios está tomando como parte de tu oración. Este pasaje nos recuerda de dónde proviene el impulso para orar. ¿De dónde proviene el impulso para orar? De nuestra identidad de hijos, del Espíritu Santo que nos impulsa a poderle llamar a Dios Padre. ¿Por qué no oramos los cristianos? ¿Por qué no oramos los cristianos? Con esto voy a ir cerrando el mensaje. ¿Por qué no oramos los cristianos? Primero, no oramos los cristianos por falta de disciplina. Los cristianos somos bien indisciplinados. Los mexicanos somos indisciplinados y los cristianos parece que más, ¿verdad? Como que si tú eres nomás mexicano, eres indisciplinado. Luego te conviertes en cristiano y parece que te vuelves más indisciplinado todavía, ¿verdad? No oramos. La primera razón por la que no oramos no tiene que ver con una gran revelación espiritual. Fíjate bien. La primera razón por la que no oramos los cristianos no tiene que ver con una revelación bien poderosa del Espíritu. Tiene que ver con una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Porque somos bien indisciplinados. Esa es la primera razón por la que no oramos los cristianos. Segunda razón por qué no oramos, por qué no oran los cristianos, porque muchos dudan que algo como la oración pueda cambiar la situación. No oramos porque dudamos de que unas simples palabras, una conversación con Dios pueda cambiar las cosas. Y a veces no lo expresamos, a veces no tenemos las palabras para decirlo, ni lo andamos gritando a los cuatro vientos, pero dentro de nuestro corazón, dudamos que una simple oración pueda cambiar las cosas. Por eso no oramos. Le he echado bien hartas ganas, he puesto todo mi esfuerzo, he puesto todo mi trabajo, y si todo mi esfuerzo no ha cambiado las cosas, si tantos psicólogos no han cambiado las cosas, si tantas consejerías no han cambiado las cosas, si tanto esfuerzo de mi parte no han cambiado las cosas, ¿por qué una simple conversación con alguien que no veo va a cambiar el rumbo de mi vida? Dudamos que la oración pueda cambiar algo en nosotros. Y la duda debilita la fe. La duda contamina el corazón. La duda empieza a dirigir el rumbo de tu vida. Una de las cosas que tenemos que entender es que las personas de fe no es que no tengamos duda, las personas de fe también dudamos, pero no permitimos que la duda determine la forma en que vivimos. No permitimos que la duda determine la forma en la que vivo. No permito que la duda dirija el rumbo de mis pasos. Sí reconozco que tengo duda, pero no le voy a permitir a la duda que dirija el rumbo de mi vida. ¿Dónde estaría mi vida y dónde estaría la vida de muchos aquí si hubiéramos dudado del poder transformador de Dios? En el momento que se te presentó el Evangelio, en el momento en que Jesús vino a tu vida, en el momento en que te dijeron que Dios podía transformar tu vida, tú tuviste la opción de entre dudar y creerle a Dios. Y dudaste que Dios lo podía hacer, pero tú decidiste creer que Dios lo podía hacer. Amén. Eso transformó tu vida, por lo tanto no permitiste que la duda dirigiera el rumbo de tu vida. ¿Cuántos le han permitido a la duda tomar el control de su vida y de sus decisiones, y por la duda se han encaminado al camino totalmente diferente a lo que Dios tiene para ellos? La duda y la falta de fe te van a convertir en un espectador en las cosas de Dios. Te van a convertir en espectador en las cosas de Dios.
Ahora con lo que Dios está moviéndonos a hacer para el grupo de los prejuveniles, para el grupo de los niños de la escuelita dominical, para las reuniones de oración, para la escuela que se va a establecer ahí. Cada vez que te animamos, cada vez que nosotros te animamos a invertir en el reino de Dios, con oración, con ofrenda, con servicio, cuando tú escuchas la invitación al servicio, cuando tú escuchas la invitación a la ofrenda, cuando tú escuchas la invitación a comprometerte, delante de ti está la duda de que realmente sea lo mejor para ti y la voz de Dios que te está llamando a involucrarte en su reino. Si tú dudas cada vez que se te abre la invitación para la ofrenda, para el servicio, para el compromiso, tú te vas a convertir en un espectador de lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en esta ciudad y con la vida de los chicos, con la vida de los prejuveniles, con lo que Dios está haciendo en la iglesia. Ahora, hace mucho tiempo yo entendí que Dios no se va a detener por mí, si es que quiero o no quiero trabajar para su reino. Dios no se va a detener por mí, Dios va a cumplir su plan con o sin mí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios va a cumplir su plan conmigo, sin mí. Pero qué interesante es ver que el Dios del universo te está haciendo una invitación para involucrarse en su reino, para involucrarte en sus planes. Te está llamando a involucrarte en cosas de la eternidad y en lo que Dios quiere hacer para la iglesia, para la ciudad. Pero yo veo y he visto con el paso de los años cómo muchos que Dios está llamando para involucrarse en los asuntos del reino, para convertirse no en protagonistas, porque el protagonista es Jesús, pero para convertirse en colaboradores del reino con Dios. He visto como muchas personas que han estado siendo llamadas por Dios para convertirse en colaboradores del reino, por la duda se empiezan a convertir en simples espectadores. Y con el paso del tiempo, lo único que fueron es espectadores de lo que Dios está haciendo. Y luego ven a gente siendo promovida, y luego ven a gente siendo movida en el reino de Dios, ven a gente cumpliendo llamados, ven a gente cumpliendo propósito, ven a gente avanzando, ¿verdad? Y se quedan, pues es que sí, es que él, es que ella, es que el otro, y es que como esto, es que como aquello, pero se olvidaron que hace mucho tiempo decidieron por la duda y por la falta de fe quedarse únicamente como espectadores. Mi esposa y yo entendimos esto hace mucho tiempo. Dios va a hacer un llamado. Y cuando Dios hace un llamado al servicio, a la fe, al compromiso, a involucrarse en el reino de Dios, Dios lanza el llamado para todo este tipo de cosas. Y nosotros hemos visto cómo gente quita las manos de lo que Dios quiere darle o llamarle, pero siempre hay alguien que dice, ¿tú no lo quieres? Yo sí lo quiero, quítate que ahí te voy. Nosotros hemos visto eso, nosotros fuimos resultado de ese asunto. No oramos porque no sentimos la cercanía de Dios o esperamos sensaciones como parte de la oración, pero muy pocas veces encontramos en la oración sensaciones. Muy pocas veces en la oración encontramos sentimientos. Tenemos que orar por convicción, por fe y por disciplina, más que por el querer sentir algo en nuestra carne, nuestras emociones. Cuando nuestra percepción de Dios y el Evangelio es pobre o vago, esta idea, no oramos. Cuando tú tienes un conocimiento muy pobre de Dios, tu oración va a ser pobre. Entre más Cristo se vaya revelando a tu vida, tú más te vas a comprometer en la oración. Entre más entiendas la responsabilidad del llamado de Dios al Evangelio, más vas a necesitar de la vida de oración. Porque cuando tú más conoces a Cristo, cuando tú más conoces el carácter de Dios, entre más tú conoces lo que significa ser un hijo de Dios, tú vas a entender que lo que Dios espera de ti no lo vas a poder lograr a menos que tengas una vida de oración diligente. Entre más tú conozcas a Dios y entre más tú entiendas el compromiso que es ser un hijo de Dios, más tú vas a tener necesidad de orar. Pero si tu idea de Dios y tu idea de vida cristiana es pobre, y permítame la expresión y perdóneme, es miserable, tu vida de oración va a ser pobre, miserable y desnutrida. Pero entre más tú entiendas quién es Dios, lo que te está llamando a hacer, el compromiso de la vida cristiana, tú vas a temblar de lo que significa eso. Por lo tanto, vas a tener que tener una vida de oración y decirle, Señor, no puedo lograr ni hacer lo que tú demandas de mí si no me das gracia y favor para cumplirlo.
Cada vez que se manifestaba la presencia de Dios a una persona en la Biblia, la persona lo que primero que hacía era temblar y tener miedo. Se le presentó el ángel a María y le dijo: María, no tengas miedo. Se le presentó el ángel a Zacarías y le dijo: Zacarías, no tengas miedo. Se le presentó el ángel a Dios a Moisés, a Josué, y le dijo: no temas, porque a mayor revelación de Dios, más temblor de lo quién es Dios, que se va a traducir en una vida de oración. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Pero tu vida de oración pobre, tu vida de oración escasa y desnutrida, es resultado de que tú tienes un Dios chiquito, con planes chiquitos y con propósitos chiquitos que puedes cumplir en tu propia fuerza y voluntad. Pero cuando tú tienes una revelación de Dios, tú vas a temblar delante de Dios y vas a necesitar sí o sí de la oración para cumplir lo que Dios quiere hacer, para hacer lo que Dios quiere hacer dentro de ti. Cuando perdemos de vista que el enfriamiento espiritual que antecede a la muerte espiritual es resultado de una independencia de Jesús. ¿Por qué no oramos? No oramos porque no hemos entendido que Juan 15:5 dice el Señor Jesús: apartado de mí nada vas a poder hacer. Yo soy la vid, tú eres el pámpano, y lejos de mí, escúchame, no vas a poder hacer nada. Podrás alcanzar logros personales, podrás crecer en tu escuela, en tu trabajo, podrás crecer económicamente, pero mira, todo eso es hoja seca, todo eso es hojarasca, todo eso es basura que se quema con el viento, porque lejos de mí lo que verdaderamente importa en tu vida, fíjate bien, lo que verdaderamente importa en tu vida no lo vas a poder hacer si te apartas de mí, dice Jesús. Vas a poder lograr hacer muchas otras cosas que para mí, dice el Señor, son irrelevantes, que la vida nos demuestra que con el paso del tiempo son irrelevantes. Pero si tú quieres lograr hacer cosas que realmente trasciendan, tú no lo vas a poder hacer apartado de mí. La oración es un lenguaje que se aprende. No hemos aprendido a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas 11:1: Señor, enséñanos a orar. Y tenemos que ser conscientes de que no sabemos orar, que somos negligentes en la oración, que somos irresponsables en la oración, y tenemos que reconocer que necesitamos pedirle al Señor Jesús: Jesús, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. No sabemos cómo pedir, Señor. No sabemos orar como conviene. La oración es algo que se aprende. Un bebé no necesita que se le enseñe a llorar, sabe llorar. Hay cosas básicas en nuestra vida que entendemos de nuestra comunicación con Dios, y todo el mundo sabe pedirle a Dios en la mente o en el corazón. Todo el mundo sabe decirle: Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Hay conocimientos básicos de comunicación que todos nacemos teniendo, como un bebé nace con la capacidad de comunicarse llorando. De alguna forma la oración es algo que todos entienden de forma básica y natural. Pero así como un bebé no se queda únicamente en el llanto como única vía de comunicación, también nosotros tenemos que crecer en nuestro lenguaje de la oración. ¿Cómo hago esto? Tienes que ir a la palabra de Dios para saber cómo orar. Ve a la Biblia para saber cómo orar. Ve a la Biblia para que tú descubras lo que Dios espera de ti y tú puedas decirle: Señor, haz esto en mi carácter. Ayúdame a poner la otra mejilla, ayúdame a perdonar, ayúdame a comprometerme en tu reino, ayúdame con mi carácter, ayúdame con mi amargura. Si tú vas a la palabra, tú vas a encontrar un montón de cosas que Dios espera de ti y tú vas a saber qué orar delante de Dios. Necesitamos avanzar, crecer en nuestro conocimiento de la oración. Tenemos que aprender a orar. La vida de oración efectiva tendrá sí o sí efectos en nuestra vida a los ojos de los demás. Una vida de oración efectiva tiene resultados visibles. Ora a tu Padre que está en lo privado, amén. Y tu Padre que está en lo privado te recompensará ¿dónde? En lo público. Una vida de oración efectiva se va a manifestar en lo visible. La oración se aprende y se va creciendo como una disciplina, como un deportista se va ejercitando. La palabra de Dios nos enseña cómo pedir, nos enseña qué pedir. Leer la Biblia y entender qué Dios quiere de nosotros nos llevará irremediablemente a orar, pues veremos cómo no podemos lograr lo que Cristo quiere hacer en nosotros por nuestras propias fuerzas. Dos dinámicas que tenemos aquí en la iglesia para la oración. La primera, tenemos 2 semanas con esto. Todos los jueves queremos hacer jueves de intercesión. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Hay que utilizar las redes sociales para la gloria de Dios. Amén. Las redes sociales están llenas
están llenas de porquerías. Discúlpeme, ahora vengo como que bien pentecostalón yo, ¿verdad? Todo el fuego del Señor con palabras bien fuertes, pero no me dejará mentir, las redes sociales están llenas de porquerías, de contenido basura, o sea, están llenas de pura basura. ¿Por qué no utilizar algo que es bueno en cierto sentido? El corazón que lo administra es el incorrecto. Pero ¿por qué no utilizarlos para la gloria de Dios? ¿Por qué no utilizar tu estado de WhatsApp? ¿Por qué no utilizar tu historia de Instagram? ¿Por qué no utilizar tu historia de Facebook para el jueves preguntarle a alguien, ¿puedo ayudarte a orar por alguien? Porque el que madura en su vida de oración también empieza a convertirse en un intercesor. No solamente extiende la mano para pedir, sino que se pone a la brecha por otros. El que madura no solamente quiere recibir, el que madura empieza a estar dispuesto a dar. Jacob de 5 años, él solamente pide por su capacidad biológica de madurez, es lo más natural, ¿sí? Pero mi hija de 14 va creciendo al punto donde ella entiende que ella no solamente puede pedir, sino también tiene que ofrecer algo a cambio por su madurez. Por lo tanto, la vida en oración que va creciendo también se compromete en intercesión por la vida de otros. A Cristo le encantan los intercesores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo es un intercesor por ti y por mí. Y si algo le gusta ver a Dios en tu vida, es a Jesús formándose en tu corazón. Puede que se le olvide todo lo de la prédica, pero que no se le olvide esto. Si a Dios le gusta ver algo en ti, es a su Hijo formándose en ti. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, discúlpame, pero eso te estaría mintiendo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes nada agradable delante de Dios. Si usted no tiene a Jesús formándose en su vida, usted no tiene nada agradable delante de Dios. Y mis títulos, y mis logros, y mi economía, y mi profesión, y mi casa, y mi carro, hombre, eso a Dios no le importa nada. Si usted no tiene a Cristo formándose en su corazón, usted no tiene nada agradable delante de Dios. Porque lo que Dios le place de ti es ver a Jesús formándose en tu vida. Y la intercesión muestra el carácter de Cristo en ti. Jueves de intercesión, levántate el jueves y pon en tus redes sociales, puedo orar por ti. Pero no nomás lo ponga, hágalo, tómese el tiempo de orar por esa persona que se comunicó contigo. Y los viernes de oración, cada 15 días, reunión de oración. Que la reunión de oración el viernes no es menos importante que esta, Déjame te digo, la reunión de oración del viernes no es menos importante que esta. Si has creído eso, has estado confundido, pero no es menos importante que la reunión del día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, y aunque hemos sido irresponsables y negligentes en nuestra vida de oración, tú has sido bueno y fiel para con nosotros. Hoy podemos reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Hoy reconocemos que hemos sido negligentes en la oración, lo reconocemos, pero también reconocemos que Dios ha sido fiel a pesar de nuestra irresponsabilidad. Pero cuánto más podríamos crecer en nuestra relación con Dios si nos avivamos y si crecemos en nuestra vida de oración. Señor, enséñanos a orar, Jesús. Enséñanos a ser una iglesia que ora. Enséñanos a ser discípulos que oran. Enséñanos, Señor, a no permitir que la duda dirija el rumbo de nuestras vidas. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, abre nuestros ojos del Espíritu, Señor. Perdónanos porque hemos creído que la oración no va a cambiar nada, Señor. Pero se nos ha olvidado, Señor, que todo verdadero cambio comienza de la intimidad con Dios, de la intimidad con Jesús en oración, Señor. Ayúdanos a desatar nuestras cuerdas vocales. Ayúdanos a desatar nuestra lengua para orar, Señor, y decir, Señor, intercede en mi vida, intercede en mi corazón, Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de oración disciplinada, Señor. Enséñanos a orar como tú orabas. Y si Cristo en su vida terrenal necesitó de la oración, ¿qué nos está haciendo pensar que nosotros no necesitamos de una vida de oración? Enséñanos a buscar en la palabra oraciones efectivas. Ayúdanos a enseñar en la Biblia, Señor, a encontrar en la Biblia cómo orar, Señor. Ayúdanos a poner la Biblia delante de nosotros, a leerla y orar conforme la Escritura, Señor. A orar lo que está en la Biblia, Señor, porque estamos seguros que si oramos la Biblia, oramos conforme conviene, Señor. Y tú respondes la oración que es conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, por este domingo. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te animo a que te pongas de pie para cerrar la reunión del día de hoy.
Señor, te damos gracias por este domingo. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona aquí presente. Que tu presencia sea con cada uno de ellos en su entrada y su salida. Que tú cuides su corazón, cuides su cuerpo también, Señor. Bendice, Señor, la vida física y espiritual de cada uno de mis hermanos. Provee lo necesario, cuida sus pasos y sus pensamientos. Dales fe y convicción para levantarse en oración por los suyos y por su propia vida. Que tu presencia nos acompañe en esta semana y que el rostro de Jesús resplandezca sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tus nietos, como el sol del mediodía. Cristo sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.